En este canal hablamos sobre arte, pero vamos a hablar también sobre el tarot. Os puede parecer que son dos cosas que no tienen ninguna relación la una con la otra, pero yo os voy a convencer de lo contrario a lo largo de este reportaje. Cuando hablamos del arte, hablamos de aquello que se escapa a nuestro pensamiento racional, aquello que realmente no podemos reducir ni a una definición ni a un análisis. Es algo que sentimos, que percibimos, pero que no podemos explicar. Algo muy parecido ocurre con el tarot. El tarot, en cada uno de sus arcanos, nos habla o de un aspecto de nuestra naturaleza o de distintos aspectos del camino de nuestra vida. Tiene la capacidad de la luminosidad. Luminosidad es como llamaba Carl Gustav Jung a esa capacidad de los símbolos de tocar nuestro inconsciente. A ese no se sabe qué que percibimos frente a una obra de arte o, por ejemplo, frente a los arcanos del tarot. Los dos tienen mucha relación, nos hablan de nosotros mismos y de nuestra vida. Si queréis que os lo explique todo con mucho detalle, no os perdáis este capítulo de Arte y Cañas. Yo soy Alberto Madrid, esto es Arte y Cañas y comienza ahora. ¿Nunca os ha pasado que os habéis quedado ensimismados con cosas tan sencillas como el dibujo que hacen las vetas de la madera en una mesa o como las formas que hacen las grietas de un desconche de la pintura en la pared? Ese tipo de cosas yo estoy convencido de que muchas veces os han atrapado y que además forman parte de los recuerdos más íntimos y más profundos de vuestra infancia. Eso es algo que nos ha pasado a todos. Tiene que ver con la idea de luminosidad. Esto, de lo que habíamos hablado antes, a lo que se refería Jung cuando hablaba de la fuerza de los símbolos para tocar nuestro inconsciente. No solamente los símbolos, una forma extraña, la música, cualquier manifestación de arte, tiene esa fuerza de lo luminoso, que puede estar incluso en lo más sencillo. Podéis pensar que el arte nunca ha tenido en cuenta este tipo de cuestiones, pues os equivocáis. Hay, en concreto, un cuadro muy famoso de un artista que se llama Malevich. Malevich es un pintor de las vanguardias rusas, del suprematismo, que está muy vinculado con lo revolucionario. La política y el arte estaban muy implicados en el siglo XX, en la época de las vanguardias históricas. Y este señor lo que hizo fue una auténtica revolución con este cuadro, porque llevó todo lo que había sido el arte a negro, una especie de fundido a negro. Pero de ese cuadrado negro, ¿qué emerge? Emergen esas grietas accidentales, esa textura que nos ha dejado atrapado tantas veces como os había contado anteriormente. Eso es lo que se hace protagonista en esta obra de Malevich. Deja atrás todo lo que ha sido el arte para hacer presente esas sensaciones tan íntimas, tan profundas y tan indefinibles. Nos tenemos que dejar arrastrar por estas sensaciones, por esta sensación de la luminosidad, sobre todo si queremos dejarnos llevar por el camino de misterio al que nos va a llevar el tarot. Un misterio que no es ni más ni menos que nuestro interior más profundo y más indefinible. Pues sí, las imágenes del tarot tienen algo que nos atrapa. Tienen la fuerza de lo luminoso, pero además esta fuerza está potenciada por el poder de lo simbólico. La naturaleza produce símbolos de una forma inconsciente. Nuestra propia mente los produce por sí misma sin la intervención de nuestra conciencia en los sueños.
¿Pero qué representan estos símbolos? Representan arquetipos. Los arquetipos, según Jung, son las piezas con las que está conformado nuestro inconsciente. Son el ADN de nuestra mente como especie. Los arquetipos, otra de las ideas fundamentales del pensamiento de Jung. Antes habíamos hablado de su idea de luminosidad y ahora vamos a hablar de su idea de arquetipos. Pero para entenderlos tenemos que irnos a su idea fundamental, que es la del inconsciente colectivo. A lo largo de la evolución, nuestra especie se ha ido conformando y definiendo una estructura. Esta estructura la vemos en nuestros genes, la vemos en nuestra anatomía, la vemos en lo físico y en lo biológico. Pero Jung planteó que también nuestra psique, nuestra mente, fue objeto de esta evolución, tomando a lo largo de ella una estructura que va a ser común a la especie. Esta estructura es la base de lo que él llamaba inconsciente colectivo, que no es algo esotérico, no es algo mágico, a él le sentaba muy mal que lo interpretasen de esa manera, sino que es algo puramente evolutivo. Igual que nuestro cerebro físicamente ha evolucionado desde el cerebro del reptil al mamífero, al homínido, también nuestra mente, nuestra psique, algo completamente abstracto, lo psicológico, ha ido evolucionando. Y las piezas, los genes que conforman esta estructura común a la especie son los arquetipos. Pues bien, en las cartas del tarot tenemos precisamente el reflejo de esos arquetipos. En sus arcanos mayores, en sus imágenes, vamos a ir viendo cómo cada una de ellas va tocando una fibra sensible de nuestro interior. Va a ir tocando esos arquetipos que son comunes a la especie y que forman parte de lo más interno de nuestro inconsciente. Bien, pues voy a hablaros de uno de los arquetipos más poderosos, el arquetipo del héroe. ¿A qué jugábamos de pequeños? ¿Cómo eran las películas que nos gustaban los sábados por las tardes? Los cuentos, en fin. El personaje del héroe es algo que está grabado a fuego en nuestra psique. A veces queremos serlo y otras veces lo buscamos. En los mitos, en las tradiciones, en la religión, en lo más ancestral, en nuestra infancia, ahí está siempre esa figura, la figura del héroe. A veces queremos serlo, queremos encarnarlo y otras veces nos vemos fascinados por su carisma y reconocemos en otros su figura. El héroe es un ejemplo, su vida es un camino iniciático, un camino que muchas veces termina en un destino trágico, otras veces en la gloria. Y en ocasiones el héroe es incluso capaz de vencer a la muerte. Al tarot, a los 22 arcanos se les llama también el camino del héroe, es decir, que es el arquetipo que englobaría a todas las cartas del tarot. En sus cartas vamos a ver el reflejo de distintos aspectos de nuestra naturaleza o también de distintos momentos cruciales en el camino de nuestras vidas. Entre los primeros tenemos a cartas como el loco, tenemos a cartas como el mago, como la emperatriz, como el emperador, etc. Son cartas que vienen a representar aspectos distintos de nuestra psique que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie, de esta lista de distribución sobre el tarot. Pero también tenemos cartas que reflejan momentos cruciales de nuestra vida. Los enamorados o los dos caminos, el momento en el que tenemos que elegir
entre una dicotomía, entre dos caminos que van a determinar nuestra vida desde un punto concreto. También tenemos el carro, ese héroe joven que se echa a andar tirado por esos dos caballos que cada uno parece ir hacia un lado distinto. Puede ser su corazón y su mente, puede ser su valor y sus temores, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Eso podremos irlo viendo poco a poco. Tenemos al colgado. ¿Quién no ha sido el colgado alguna vez? ¿Quién no lo ha querido tirar todo por la ventana después de haber conseguido los supuestos objetivos de su vida y se ha visto perdido y ha querido buscar una nueva orientación para su vida? Tenemos también al ermitaño, ese ermitaño que se recoge en sí mismo, que vuelve el camino hacia atrás, se desplaza de derecha a izquierda y va buscándose a sí mismo, va buscando algo, la soledad. ¿Quién no se ha visto en esa situación alguna vez en su vida? Que ha hecho un curso sobre meditación. Eso es el ermitaño. Como veis, cada carta refleja algo que nos toca interiormente, que nos es familiar y que podemos reconocer. Bien, pues vamos a ver otra de las ideas fundamentales del pensamiento de Jung que nos van a ayudar a sumergirnos y acercarnos al mundo del tarot. La idea de sincronicidad. Cuando hablamos de sincronicidad, hablamos de esas cosas que nos suceden cuando pensamos en alguien y de repente nos llama por teléfono, o cuando nos da la sensación de que las cosas suceden de una determinada manera y parecen seguir una especie de patrón. Pues bien, esa idea nos va a ayudar para entender cómo las cartas del tarot van a responder a las preguntas que les hagamos. Pues sí, la idea de sincronicidad es otra de las ideas troncales del pensamiento de Jung. Cuando antes hablamos de su idea del inconsciente colectivo, dijimos que para él era algo puramente evolutivo y que no le gustaba que se confundiera esta idea con algo mágico o esotérico. Sin embargo, lo más fascinante del pensamiento de Jung es que él se atrevió precisamente a meterse en estos terrenos, en el terreno del oculto, en el terreno de lo espiritual. Él pensaba que su maestro, Freud, se había olvidado de los aspectos espirituales y que era excesivamente positivista. Si para Freud todo tenía que ver con la sexualidad y con los traumas infantiles, para Jung la cosa iba mucho más allá. Y para encontrarse con lo más esencial y profundo de nuestro pensamiento, no dudó en investigar los antiguos saberes. El saber de los alquimistas, el saber de los antiguos y también la investigación del pensamiento oriental. En todo aquello vio una de las ideas troncales y arquetípicas del pensamiento humano, la idea de unidad, la idea de que todo forma parte de un todo. Es decir, que nosotros realmente estamos fundidos y somos parte de un macrocosmos. Nosotros somos un microcosmos, una especie de miniatura de lo que es la totalidad y realmente estamos fundidos con el todo, con la unidad. Esta idea la vemos ni más ni menos que en el tarot. ¿En qué carta? ¿En cuál va a ser? En la carta número 1, la unidad. Aquí tenemos al mago. Su sombrero tiene la forma del infinito y también se pierde en el marco superior. Está en conexión con el macrocosmos. Y además de esto, nos sostiene justo en el centro del cuadro algo con una simbología tremenda, el círculo de la unidad. ¿Y qué tiene que ver la unidad con la sincronicidad? Bien, cuando usamos las cartas del tarot, tenemos que tener la idea
de que estamos en conexión con el todo. Y nosotros, nuestra situación personal, nuestra pregunta, forma parte de una unidad. De tal manera que todo va a estar relacionado y tenemos que entender que si las cartas nos han salido de una determinada manera es por estar en conexión con ese todo en el que estamos también nosotros. Bien, pues espero haber conseguido que os pique el gusanillo del tarot, porque a partir de ahora vamos a empezar una serie de 22 capítulos, que van a ser los 22 arcanos mayores del tarot, en la que vamos a ver cada uno de ellos, su simbología, los arquetipos que tocan, y después lo vamos a relacionar con el arte, porque vamos a ver obras de arte y artistas que tienen que ver con ellos. Os va a encantar. El siguiente va a ser el arquetipo, el arcano del loco. El único arcano mayor que no tiene número. ¿Por qué no tiene número? Pues eso os lo explico la semana que viene. Así que estad ahí como un clavo, que os va a encantar y no os lo perdáis. Nos vemos la semana que viene con el loco. Ahí estoy, no os lo perdáis. El loco nos espera. Hasta la semana que viene.